Hola a todos. La Antártida es el lugar más frío de la Tierra y se podría decir que es el congelador del planeta, ya que acumula el 90% del hielo de la Tierra. ¿Quién podría siquiera considerar la idea de aventurarse en este continente tan inhóspito? Quizás solo los científicos. Y sin embargo, son ellos quienes han descubierto cosas inimaginables en este lugar. Hoy vamos a hablarles sobre los misteriosos y maravillosos descubrimientos que los investigadores han hecho en medio del interminable hielo blanco de este continente. Polinia en el mar de Weddell. A medida que se acerca el final del invierno en el hemisferio sur, el mar a lo largo de la costa de la Antártida queda cubierto por una gruesa capa de hielo. Aunque una amplia extensión se congela, no todos los lugares quedan completamente cubiertos de hielo. De vez en cuando, quedan áreas sin congelar, conocidas como polinias. Las grietas a lo largo de la costa de la Antártida se forman cuando fuertes vientos separan el hielo de la orilla. Sin embargo, la situación no es tan simple. En ocasiones, las polinias se forman en lugares alejados de la costa, lo que ha despertado un gran interés entre los científicos por su mecanismo. Un ejemplo notable de esto fue la polinia en el mar de Weddell, observada entre los años 1974 y 1976. Después de eso, las grietas en el hielo desaparecieron de la vista de los investigadores antárticos durante mucho tiempo, y no se volvieron a observar hasta el año 2016. Al año siguiente, los científicos decidieron observar más detenidamente el este del mar de Weddell. Esto se debió a un evento inusual que ocurrió en esta polinia durante el invierno del año 2017. La brecha se amplió considerablemente. El 25 de septiembre, el satélite artificial Terra de la NASA detectó un agujero en la capa de hielo con un área de aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados. Esto es comparable en tamaño a la isla de Chipre. En octubre, la polinia se amplió 8 veces, alcanzando un área equivalente a toda la República Checa. En la Antártida, un fenómeno similar no ha ocurrido en 40 años, y la aparición de una polinia gigante se ha convertido en uno de los misterios del continente antártico. Los científicos decidieron investigar este fenómeno utilizando fotografías satelitales. Y así, en el este del mar de Weddell, se descubrió que las corrientes submarinas cálidas se elevan ocasionalmente mucho más a lo largo del Mount Rice, uno de los montes submarinos más altos situados cerca de la polinia. Desde nuestra perspectiva, el agua no parece cálida. Seguramente no iríamos a nadar a un lugar así. Sin embargo, ese calor es suficiente para erosionar el hielo en la superficie del mar, lo que alegra a las ballenas, focas y pingüinos que habitan allí. Pero, ¿por qué este fenómeno no ocurre todos los años? Esa pregunta sigue sin respuesta incluso para los científicos. Animales extraños. En el año 2021, se anunció un descubrimiento sensacional realizado por los geólogos durante una investigación en la barrera de hielo Flichner. Cuando se perforó a través de 900 metros de hielo y se bajó a una cámara al interior, se descubrieron múltiples animales desconocidos, incluidos objetos similares a las esponjas marinas junto con las rocas. ¿Cómo pueden estar viviendo en este lugar a 260 kilómetros del océano y a una temperatura de menos de 2.2 grados centígrados? ¿De qué se alimentaban? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo pueden sobrevivir en un lugar donde se supone que no se puede vivir? En lugar de respuestas, solo aumentan las preguntas. Canto del hielo. Los extraños sonidos registrados por los científicos en la barrera de hielo de Ross parecen ser similares a la voz de un chamán de alguna tribu. Para nuestros oídos, que no están acostumbrados a tales sonidos y sin ningún equipo, no serían perceptibles. Cuando se grabaron los sonidos del hielo, los investigadores perforaron un agujero de 2 metros en el hielo y colocaron dentro un sensor altamente sensible. Descubrieron que se registraban sonidos con una frecuencia de 5 Hz, lo que significa 5 ciclos de onda por segundo. Esto fue un acontecimiento inesperado, pero más tarde se esclareció todo.
ya que cuando el viento sopla sobre el hielo, su superficie vibra, y es así como el hielo produce estos sonidos. Para que nosotros podamos oírlo, el audio ha sido acelerado 1200 veces. Lago hundido. El 9 de junio de 2019, en la parte superior del hielo de la barrera del hielo Emery, en el este de la Antártida, había un enorme lago cubierto de hielo. De repente, el lago comenzó a desmoronarse a través de una gruesa capa de hielo. En cuestión de días, 600 millones de metros cúbicos de agua desaparecieron hacia el mar a través de un agujero de 10 kilómetros cuadrados. Este agujero es del tamaño de 3 Central Parks de Nueva York combinados. Si algo así sucediera en algún lugar de los Estados Unidos, todos estarían aterrorizados, pero esto es la Antártida. Este es el continente menos habitado de la Tierra. Por eso, pasaron 6 meses antes de que alguien notara la desaparición del lago, y fue pura coincidencia. El glaciólogo Ronald Warner decidió revisar las imágenes satelitales mientras investigaba la propagación de los incendios forestales en Australia. En los días calurosos, todos solemos ser atraídos por los cócteles fríos o el agua helada, ¿verdad? El señor Warner, buscando un descanso de las imágenes de fuego, dirigió su atención hacia las frías tierras de la Antártida. Fue entonces cuando notó que el lago había desaparecido de repente. Este lago había existido al menos desde el año 1973. Se había acumulado demasiada agua en el glaciar. El agua había creado un pasaje a través de una capa de hielo de 1.5 kilómetros de espesor. Luego, en un momento determinado, el peso del agua provocó que el hielo sufriera una especie de fractura hidráulica y todo el lago se derrumbó de golpe. La capa de hielo que flotaba en la superficie se derrumbó hasta unos 80 metros y se convirtió en un recipiente de hielo. Con el tiempo, probablemente se podría formar un nuevo lago en este lugar. El mundo perdido. La Antártida es un continente, es decir, se eleva sobre el océano y en realidad forma parte de la tierra firme. Sin embargo, debido a las bajas temperaturas, este continente está cubierto por una gruesa capa de hielo. En cierto momento, los científicos intentaron espiar debajo de esta capa para entender qué sucedió en el pasado en la Antártida y cómo era la topografía bajo el hielo. El método más sencillo para hacerlo era enviar aviones equipados con radares, pero debido al gran tamaño de la Antártida, este método resultaba demasiado difícil. Por otro lado, las fotografías satelitales estaban más disponibles y se combinaron con las mediciones de eco de radar parciales realizadas en la región. Imaginen que tienen trozos de nueces y les han echado chocolate por encima. Incluso después de que el chocolate haya sido enfriado y endurecido, aún podrían distinguir la forma de los trozos de las nueces basándose en la forma del chocolate. De manera similar, en la Antártida, los científicos especularon que bajo el hielo en el este de la Antártida podría haber una cordillera del tamaño de Bélgica, basándose en la forma del hielo. En algún momento, aquí fluían ríos, los bosques crecían exuberantes y los animales prosperaban. Sin embargo, hace aproximadamente unos 34 millones de años todo cambió. El continente se congeló y este mundo olvidado desapareció. Era verdaderamente un lugar asombroso. Actualmente la temperatura en la Antártida es de menos 49 grados centígrados. Sin embargo, hace 90 millones de años, el clima era similar al de Italia. Esto se deduce tanto de los fósiles encontrados por los científicos al excavar en el fondo marino, como de las huellas de las hojas, raíces y los rastros de los incendios forestales. ¿Podrían imaginarlo? Habían selvas tropicales exuberantes y hasta dinosaurios caminando entre ellas. Mascon de la Tierra de Wilkes. ¿Qué pasaría si dijera que estamos buscando cráteres de impacto de meteoritos bajo el hielo de la Antártida? Pero, antes de que se emocionen, esta idea siempre ha estado en la mente de los científicos durante mucho tiempo. En el año 2006, un equipo de investigadores anunció los datos de las mediciones de gravedad obtenidos por el satélite artificial GRACE. Descubrieron la presencia de un mascon, una concentración de masa de unos 300 kilómetros de ancho bajo el hielo de la Tierra de Wilkes.
y se determinó que está ubicado dentro de una estructura anular aún más grande. Los científicos especularon que este cráter, con un diámetro de 480 kilómetros, creado por el impacto de un objeto, podría ser 2.5 veces más grande que el cráter de Chicxulub, que se cree que contribuyó a la extinción de los dinosaurios. Sin embargo, no se puede afirmar con certeza si esto es cierto, ya que no se pueden obtener muestras del suelo debajo de las gruesas capas de hielo. No obstante, los científicos han propuesto la hipótesis de que si el mascón de la Tierra de Wilkes fue realmente formado por el impacto de un asteroide, podría haber sido la causa de la mayor extinción en masa del período Pérmico. Por lo que, hace 250 millones de años, el 73% de los vertebrados terrestres y el 96% de los organismos marinos desaparecieron. La respuesta a este misterio catastrófico podría estar literalmente bajo el hielo de la Antártida. Las pirámides. Las pirámides no se encuentran solo en Egipto, sino en lugares de todo el mundo. Estas estructuras llamativas están envueltas en leyendas y rumores. A aquellos que disfrutan de las historias inventadas y los chismes, les gusta relacionar las pirámides con las civilizaciones extraterrestres, y cada vez que se descubre una nueva pirámide, estas especulaciones solo aumentan. ¿Pero qué creen? Me imagino que ya habrán imaginado que también hay pirámides en la Antártida. La primera pirámide fue descubierta por los miembros de la expedición antártica británica entre los años 1910 y 1913. Los exploradores polares de inmediato la apodaron la pirámide. Esta estructura cerca del glaciar de Kotelsk tenía una forma increíblemente similar a la de una pirámide. Recientemente, un nuevo descubrimiento ha sacudido el Internet. Después de una observación detallada de la cordillera de las montañas Ellsworth, la cadena montañosa más alta de la Antártida, se encontraron dos nuevas pirámides. No faltaron las teorías que sugirieran que podrían ser bases extraterrestres. Sin embargo, estos objetos son llamados nunataks por los científicos. Los nunataks son fenómenos bastante comunes, por lo que este término se refiere a los picos montañosos que sobresalen del hielo. Por ejemplo, se pueden encontrar en Islandia, como el Brohokol, o en los Alpes, como el Matterhorn. Incluso en la Antártida también se han descubierto varias pirámides misteriosas. Y hasta aquí termina el video del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos que lo hayan disfrutado. Si lo disfrutaron, no se olviden de darle al botón del me gusta. Nosotros seguiremos trayéndoles nuevos videos en el futuro. Bueno, por ahora es momento de despedirnos. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.